¿Cómo resolverías los conflictos en las escuelas? ¿Castigarías a los chicos? ¿Los suspenderías o los expulsarías? La verdad es que esto no soluciona nada. Por el contrario, deja a los chicos y chicas fuera del único espacio seguro más allá de sus casas. Escuchar a los niños y niñas, a los adolescentes, procurar que sean empáticos, que piensen en los demás, trabajar en una cultura de la paz y hasta fomentar el cuidado de la salud mental de maestros y alumnos puede hacer maravillas por nuestras escuelas y alumnos. Hoy, en Diálogos en Confianza, resolución de conflictos en la escuela. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy vamos a hablar de esto, de resolución de conflictos en la escuela. Como ustedes saben, bueno, pues hemos platicado muchas veces del acoso escolar, pero sobre todo lo que queremos hoy platicar es cómo podemos resolver todos esos conflictos que son causados a través del acoso o como todos nuestros amigos los conocen, el famoso bullying. Y bueno, pues de esto vamos a platicar y como ustedes saben, pues este es un tema que me interesa a mí muchísimo también porque yo escribí un libro justamente sobre bullying. Así es que vamos a platicar cuáles estrategias se pueden utilizar, cuáles son las estrategias que los papás pueden hacer, los maestros, los alumnos, cómo podemos entre todos abatir esto. Y bueno, también vamos a tener algunos datos de qué se está haciendo a nivel nacional, que ha habido cosas muy interesantes que vamos a estar comentando un poquito más adelante. Y bueno, por supuesto que le quiero dar la bienvenida a las intérpretes de lengua de señas mexicana, Fabiola Ruiz e Istiel Caneda. Ellas van a estar con nosotros, como ustedes ya saben, durante todo el programa. Y también, por supuesto, a mi queridísima Sandrita. ¿Cómo estás, mi Sandrita? Hola, Cris. Bien, aquí ya leyéndolos. Tenemos muchos comentarios, hay mucho interés en el tema del día de hoy. Y recordarles que estamos a través de Facebook Live durante las 2 horas de programa para que debajo de la transmisión nos dejen en vivo ahí todo lo que va surgiendo, sus dudas, sus comentarios. Si han podido resolver un conflicto, cómo se presentó este conflicto en la escuela de sus hijos, que nos lo compartan y sobre todo cómo le dieron solución. O si actualmente en la escuela que están sus hijos hay alguna, pues si se puede decir, cultura de prevención, alguna planeación para que precisamente no se den los conflictos o se den en la menor medida posible. Vamos a estarlos leyendo, gracias también a todos los comentarios que ya hemos recibido en Twitter, también aquí ya los estamos atendiendo y también saludamos a nuestro público en el estudio que nos van a dar el día de hoy sus testimonios, nos van a decir sus historias. Claro que sí. Yo también le doy los buenos días al público del día de hoy y un ratito más adelante estaré ahí con ustedes platicando todas sus historias y sus comentarios y las dudas que tengan para los invitados del día de hoy. Y bueno, con nosotros tenemos a Nayeli Navarro Gascón. Ella es maestra en Políticas Públicas y Género. Es directora general de Avanzafem AC. ¿Cómo estás, Nayeli? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Muy contenta de estar aquí con ustedes. ¿Qué grupo? Qué gusto tenerte por aquí, qué padre. Y también está con nosotros Gerardo Aridgis. Él es, ¿sí lo dije bien? Aridgis. Aridgis, psicoterapeuta humanista, tanatólogo e instructor de comunicación no violenta. Gerardo, ¿cómo estás? Hola, Cristina, buenos días. Contento de estar aquí sí, ¿verdad? Y poder abordar el tema. Importante este tema del día de hoy. Y también está con nosotros Arturo Morel. Él es director teatral y cineasta. Arturo, ¿cómo estás? Muy contento de poder compartir contigo y con tu público este tema tan importante de la resolución de conflictos, porque nos quejamos mucho de lo que ocurre en el país y no estamos trabajando para solucionarlo. Claro. Y bueno, todos nos van a platicar cómo lo están trabajando, por supuesto, desde sus propias trincheras, ¿no? Mi querido Arturo, que les comento que es un gran amigo mío. Estoy muy contenta que esté aquí el día de hoy con nosotros. Gracias. Y bueno, quiero que me acompañen a ver el siguiente sondeo. Salimos a la calle y preguntamos, ¿cuál? No. Perdón, vamos a ver una cápsula introductoria. Yo me equivoqué, discúlpenme. Acompáñenme a verla. A ver, papá. A ver, mamá. ¿Qué solución propones para los niños que generan conflictos en el salón de clase de tus hijos? ¿Sacarlos? ¿Suspenderlos? ¿Expulsarlos de la escuela?
Aunque estas son algunas de las soluciones más frecuentes, la realidad es que ninguna de ellas resuelve el problema. De hecho, estas acciones lo único que hacen es reprimir y castigar al alumno, que en la mayoría de los casos no es sino el último eslabón dentro de una cadena de violencia que comienza con los adultos. Los adultos decimos que el niño con problemas de violencia es la manzanita podrida, que hay que cortar. Pero, ¿qué pasa con los adultos que están a su alrededor? ¿Acaso los padres y los maestros no tienen responsabilidad de lo que el niño hace? En una investigación realizada por el doctor en psicoanálisis José Antonio Lara Peinado y publicada en el libro Cómo trabajar con niños inmersos en la violencia en preescolar y primaria, el niño que se pone furioso grita y patalea en la escuela, está fantaseando que desgarra aquello que lo persigue y lo aterra. Cuando un pequeño ha tenido experiencias de violencia, se va construyendo la fantasía de que el mundo exterior es malo y lo peor es que también construye la fantasía de que él mismo es malo. Los niños usan su agresividad como un mecanismo de defensa. Y te preguntarás, ¿defenderse de qué o de quién? Las respuestas son variadas y pueden ser desde los padres que generan violencia al interior de la familia, defenderse del entorno social en el que se encuentra la escuela, hasta de los mismos maestros que muchas veces tienen que hacer funciones de profesores multinivel. Bueno, pues esta es nuestra cápsula introductoria a este tema que, bueno, sí tiene como muchas aristas que tenemos que nosotros ir revisando poco a poco. Y bueno, Gerardo, me gustaría preguntarte, hace ya un rato que se acuñó este término del bullying y sobre todo, bueno, que se hizo famoso aquí ya como 3 años, 2 años y medio, ¿no? Que fue el boom. ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde estamos hoy? Y ahorita que escuchaba lo que estaba pasando en la cápsula me pregunto que cuando este tipo de cosas suceden, estamos externalizando como si fuera una problemática del niño, el alumno o el joven. Y yo creo que lo que toca hoy es empezar a tomar este sentido de corresponsabilidad en donde todos estamos co-creando esto. Muchas veces yo recibo gente en consulta y me dejan al chavo como si fuera el coche en el taller y me dicen repáramelo y luego me lo regresas. Sí. Y yo lo que voy descubriendo conforme voy trabajando con ellos es que hay toda una problemática en la propia escuela y en las familias, y yo creo que es ahí donde deberíamos poner el foco atencional a trabajar, que esto es una cadena, como bien lo dice la cápsula, y no, a veces los mandan con la noción de es él el del problema, y nosotros sacamos las manos nosotros como adultos. Y toca a nivel educativo que las escuelas revisen cómo están promoviendo, que toda esta cosa de ser especial y destacar está promoviendo el bullying y también a nivel familiar. Entonces yo creo que toca más bien hacer un análisis mucho más concienzudo de que esto no es decir, si lo queremos ver así, el chavo es el síntoma de toda una serie de factores que lo propulsan a comportarse cometiendo bullying. Claro. Y la sociedad ensalza mucho esta cosa de destacar, ser especial, la violencia, ¿para qué hablamos de ella? Las propias películas están todo el tiempo destacando esta cosa de ser especial a través de ser violento. Y claro, también se aprende mucho la masculinidad a través de la violencia. También. Soy más varón, sí, me comporto de estos tipos modos rudos, ¿no? Que estamos preparando justo un programa de eso, ¿eh? Ah, mira. Justamente un programa de la masculinidad y cómo se maneja en México. Nayeli, ¿tú qué opinas? O sea, sí, ¿ha habido algún cambio en estos últimos años? Pues mira, yo, la investigación que hice, bueno, este es un tema que me apasiona, yo lo estudio desde la política pública en sí, analizo las políticas públicas de educación, pero con un enfoque de género, principalmente de masculinidades, ¿no? El trabajo con los niños que está pasando. Y pues bueno, si el bullying, hemos empezado a hablar de él en los años 60, creo que hoy en día estamos cortos, no tenemos la información necesaria. Y pues bueno, eso lo reflejan las estadísticas, ¿no? México es el primer lugar en Latinoamérica y creo que a nivel mundial en bullying, ¿no? Lo que equivale, según la ODC, a 8.782.000 niños que sufren violencia en primarias y secundarias. Entonces es una cifra bastante elevada. Pero también descubrí en el informe que saca la SEP anual de violencia de género en educación básica, que tiene que ver, yo sí creo y considero que tiene que ver con una cuestión estructural de género.
lo que decía Gerardo. Gerardo. Pero ¿no crees que haya habido un cambio en los últimos años? O sea, los dos coinciden en que consideran que no ha habido un cambio. No. O sea, se ha estado atendiendo de algunas maneras, ha habido políticas públicas, ahorita las voy a nombrar, pero no ha habido, desde donde ustedes lo trabajan, no sienten que ha habido un cambio. Pues sí hemos avanzado, pero ya tener políticas públicas que hablen de eso es un avance, ¿no? Sustanciable, pero creo que todavía hace falta. Bueno, si quieres en un ratito te comento cuando estudié lo de la política pública, cómo estaba analizada, cómo está el diagnóstico, el pronóstico. Pues bueno, hay desbalances, hay desequilibrios, hay falta de definiciones, incluso de los propios términos. Y pues bueno, la violencia, verla en el sistema educativo desde el género, pues no se ha estudiado mucho menos desde la masculinidad. Y un problema más fuerte también es que el bullying o la violencia entre niños se asocia a delincuencia, a criminalizar a los jóvenes por un lado y por el otro los victimiza. Entonces, el bullying no puede estar asociado con delincuencia, con crimen organizado, porque es otra cosa. Y si lo vemos desde la violencia en general, entonces no vemos los matices que el bullying o la violencia escolar, porque también se llega a confundir, ¿no? El bullying con la violencia escolar y son cosas diferentes. Es que el bullying es diferente a la violencia en general, ¿no? También. Exacto. Bueno, ¿tú, Arturo, qué opinas? Yo creo que sí ha habido avances, no contundentes, pero quizá tenemos con más información a través de las redes sociales, tenemos mucho más acceso a casos. A mí, yo tuve la oportunidad de hace muchos años empezar a través de la Fundación Voz de Libertad, que me honro presidir, un proyecto en cárceles, y quería saber en dónde nacía ese rompimiento con la sociedad. Cómo poder lograr evitar que se llegue un adulto a una prisión preventiva. Y me fui a trabajar con menores infractores. Trabajando con ellos me di cuenta que también ya estaba muy roto el tejido social ahí, y diseñé un programa de violencia doméstica, cómo prevenir y combatir la violencia doméstica. Entonces me di cuenta que en efecto ese germen de rompimiento del tejido social se da en la casa y se refleja en la escuela. Como lo que me comentaban ustedes, Gerardo, Nayeli, en efecto es un problema multifactorial. No solamente es el niño en la escuela el que debe tener que resolverlo, sino es qué pasa con todos los adultos alrededor de un niño. Claro, por supuesto. Oigan, pues bueno, hablando un poquito también de esto, yo sí quiero comentar que desde hace unos 2 años se lanzó un programa que primero fue piloto y ahora se quiere lanzar a nivel nacional y sobre todo abarcar para escuelas secundarias, que se llama el Programa Nacional de Convivencia Escolar, que lo preside Esther Oldak, que bueno, pues nos dio la entrevista, ya ha estado aquí con nosotros en otros momentos, y las encuestas que ella me manda, parece ser que la percepción, si bien no es muy grande el porcentaje de disminución, sí hay un porcentaje de disminución a raíz de que en estas escuelas se ha implementado este programa que al principio, insisto, fue piloto y que ahora, por toda la investigación que me mandó, dice que, bueno, inclusive ya son los propios padres y los propios alumnos los que piden el material para poder trabajarlo. A mí me parece que, como dices tú, Arturo, o sea, la verdad sí hemos avanzado un poquito, pero creo que hay muchísimo por hacer. Y por otro lado también creo que hemos cometido un error al no hablar del tema, ¿no? O sea, para mí es como muy impresionante que la palabra bullying de repente parece que desapareció, cuando pues a mí me llegan muchísimas historias a través de mis redes sociales diciéndome, Cristina, me siguen haciendo bullying a mi hijo, a mi hija, cómo lo atiendo, qué hago yo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo por supuesto les voy a ofrecer mi libro durante todo el programa porque ahí está y aparte lo hice así. Perfecto. Y trabajé, por supuesto, el rollo de género, que si bien no hablan de los hombres, que si bien hablamos de los hombres más que de las mujeres, no es cierto. Las niñas hacemos bullying, pero lo hacemos de manera diferente. Somos unas haces, lo hacemos de manera silenciosa y las estadísticas son idénticas de lo que yo encontré, ¿no? Pero lo que pasa es que los niños lo vemos y a las niñas no las vemos pelearse o agredirse, es diferente, hay silencio, hay, como dicen ahora, te abren del grupo, ¿no? No te hablan, te ponen sobrenombres, mienten. Uy, no, es durísimo. Oye, Cris, entonces, los dos géneros, terrible. Y también importante lo que mencionas del libro y saber qué es bullying y qué no es bullying. Porque claro, mira un comentario que nos dicen en las redes. Adriana dice, yo saqué a mi hijo de 3 años y medio de la guardería porque me lo entregaron mordido y golpeado en la espalda. La directora dijo que los niños de esa edad le hacen bullying y que esto era normal. Yo me molesté y le dije que los niños de esa edad no lo hacen. Por Dios, al ver esa respuesta preferí sacarlo y porque es un niño dócil y sociable y no quiero que aprenda a ser agresivo. Oye, aparte algo que es muy importante poner sobre la mesa, el bullying no es normal.
O sea, no es normal. Que nosotros como adultos lo hayamos vivido desde siempre y que lo hayamos sobrevivido, porque esa es la palabra, no lo vivimos, lo sobrevivimos, no quiere decir que se normalice. No es normal, ¿no? Eso es bien importante. Es que para muchos papás y maestros, en lugar de entrar de lleno o capacitarse en el tema, dicen, bueno, es que es normal de entre niños. Sí, eso pasa. Eso pasa y me pasaba en mi casa y me pasó de niño y lo toleras. En Claro. lugar de, yo creo que sí es una responsabilidad de los papás y de los maestros capacitarse en el tema. Claro, acompáñenme a ver el siguiente sondeo. Bueno, el acoso escolar, para mi parecer, ahora sí que es un grupo de uno o más personas que empieza a poner apodos hacia otro compañero, burlas, golpes. Para mí lo que principalmente genera el acoso escolar es en ocasiones que los adolescentes sufren problemas en casa. Para mí el acoso escolar es cuando un grupo de varios compañeros molesta a uno, o si no dos o uno pueden molestar a una sola persona, ¿no? Afectando su forma, entonces, su forma de ser, ¿no? Tanto física y psicológicamente. Para mí el acoso escolar es una agresión, tanto física como verbalmente, hacia una persona o varios grupos de personas, hecho por una o muchos integrantes. La violencia en casa. Yo creo que lo que genera el bullying es más la influencia de los padres que le transmiten a los niños. Lo que le enseñan a los hijos los padres. Fíjense qué interesante escuchar las voces de los niños. Un poquito más adelante vamos a escuchar lo que los papás consideran que es el acoso escolar, pero bueno, ellos no dicen lo que nos enseñan los papás o golpearse, ¿no? En fin, ¿por qué? ¿Cuáles son las causas? Tenemos un minutito, Gerardo. Sí, mira, yo debería aquí como decir que venimos de un sistema jerárquico patriarcal y esto está infundado en la dominación. En esta cuestión de, yo siempre he criticado esta cosa de ser el mejor, porque ser el mejor siempre es este afán de destacar y entramos en un modelo de competencia que para llegar a destacar entonces hay que tirar codazos y mordidas. Entonces yo creo que y aparte solo uno puede llegar, y solo ¿no? uno puede llegar Sí. Y esto es totalmente exclusivista del resto. Entonces creo que por ahí tendríamos que revisar la ideología en donde estamos agarrados como sociedad. Y entonces revisar que estamos replicando y estamos haciendo que los chavos internalicen todo el modelo, que no nos extrañe que lo estén justo ejecutando. Entonces, ¿tú crees que tiene que ver con lo que vemos en la casa? Vamos a ver qué dicen los demás regresando de este corte. Creo que cada una de las cosas que suceden tiene que ver un poquito en el núcleo familiar y es precisamente donde nosotros queremos un poco ver cómo poder solucionarlo. Cuando los niños son molestados y cuando el niño accede a creerse el insulto. Pues básicamente yo creo que viene de casa. Cuando los adolescentes tienen problemas en casa vienen a manifestarlo en la escuela. Bueno, yo considero que son varios, pero uno de los principales que yo considero es el ambiente familiar. Yo siento que el bullying siempre comienza en casa. La falta de educación de las personas, en no educar a los hijos, en no darle consejos. Falta de educación en los hogares, el ejemplo que principalmente el núcleo familiar da a los niños. Y yo creo que la falta de amor. Uno, los pocos valores que se dan en casa, la falta de amor, la falta de educación. Y básicamente pues depende de nosotros los papás cómo eduquemos a los hijos en casa. Bueno, es muy interesante escuchar a los papás de sus opiniones y me llama muchísimo la atención porque en la investigación que yo hice, pues los papás le echan la culpa a la escuela y la escuela a los papás, ¿no? Sí. Pero ahorita que los estamos escuchando, los papás dicen, pues sí, es de casa, pero cuesta mucho trabajo ubicar qué en casa es lo que lo está provocando. O sea, cuando estás adentro del problema, verlo te cuesta como mucho trabajo. Entonces, yo por eso siempre digo que hay que combinarlo con ayuda externa que te diga, oye, esto está provocándolo, sí, ¿cuál ¿no? es el foco Porque ahí? cuando estás adentro en el círculo es muy difícil verlo. Pero bueno, todos coinciden, como ustedes dicen, que bueno, tiene que ver con la venida de casa, o sea, en la redes forma. también, Cris, mira, aquí nos dicen en Twitter, la mejor manera de corregir a un niño es enseñando a los padres cómo resolver problemas con los pequeños. Ellos aprenden del ejemplo. Y muchas coincidencias en este sentido hablan de que sí, efectivamente, en una combinación entre lo que se les enseña en la casa y el reflejo en la escuela, pues es lo ideal, ¿no? A mí, ahorita Sí. con lo que dice Sandy, algo que me gusta mucho es cambiar la palabra conflicto o problema por dilema.
porque si estamos viéndolo como un problema o como un conflicto, resulta que tenemos un problema y el problema eres tú, ¿no? Y entonces desde ahí es lo que decía al principio. ¿Cómo es verlo como dilema para quitarlo de en medio de nosotros, ponerlo un poco sesgado y poderlo ver desde la perspectiva de vamos a trabajar juntos en solucionarlo? O sea, un dilema lo podemos solucionar entre dos. Hasta la palabra invita a pensar en solucionarlo. Entonces es como también empezar a cambiar. Como hasta mística, como misterioso, claro, un dilema. Es decir, ahí está y en esto vamos a trabajarlo todos e involucrar al chavo también. Y eso es un poco como la línea del programa el día de hoy. Lo que queremos es ver cómo podemos educar, pues como dice también el programa para convivencia escolar, para la paz, claro, ¿no? Que eso es como muy, muy importante. Entonces, bueno, esta es una muy buena propuesta, decir, bueno, es un dilema, ¿no? O es un desacuerdo que tenemos, ¿cómo lo podemos resolver? Y aprovechando que toqué esto del dilema, yo desde la parte que trabajo, que es la comunicación no violenta, es darnos cuenta que todo el tiempo estamos violentando con juicios, y no solamente a veces se considera que los juicios son solamente los negativos, también los juicios son positivos. ¿A qué te refieres? Me refiero que de repente elogiar a alguien es un juicio. Y entonces al final no estamos diciéndole a la persona con eso que haces, a mí me pasa esto, le estás diciendo al otro, eres un campeón o eres muy malo. O de repente decimos, tienes una pregunta, esa es una pregunta muy inteligente, entonces significa que hay preguntas tontas. Entonces nosotros mismos estamos enseñándole a los chavos a dualizar, a separar estas cosas en dos partes y por supuesto hacemos a partir de esto la construcción del enemigo. Y eso es bien importante resaltarlo. Claro. Usamos al otro de chivo expiatorio, donde le colgamos, le endilgamos nuestros pecados y los sacrificamos. Entonces, o sea, estamos hablando de que hablamos de dualidades, o sea, todo es blanco, negro, malo, bueno. Cuando hago algo así, pon un ejemplo de una pregunta igual, pero que no estuviera en esa dicotomía. Una pregunta en cuanto a las preguntas. O sea, como dices ahorita, no dices esa es una muy buena, ese es muy inteligente, tu pregunta es muy inteligente, dijiste, ¿no? Ajá. Entonces, eso estás haciendo, bueno, hay preguntas tontas. ¿De qué manera lo podrías aplaudir sin que fuera esta dualidad? La pregunta sería, ¿para qué necesitamos aplaudirlo? ¿Cómo sería decirle al otro, con esa pregunta a mí me invitas a responderte tal y me gusta mucho tu pregunta, porque me da pie a que yo pueda elaborar tal tema? Pero en el momento que ponemos esta cosa de los buenos y los malos surge la violencia. La violencia viene de esta separación. Hijo, ese es todo un tema, Gerardo, porque fíjate, una de las cosas que nosotros hemos visto aquí mucho en el programa es, bueno, la importancia de generar esta parte positiva en los niños, ¿no? No pensando en que cuando te genera una parte positiva, entonces te genera automáticamente la negativa, sino vamos a ubicar las cosas positivas que todos tenemos, o sea, pues que sí puedes trabajar en equipo, que puedes ser un buen amigo, que estás poniendo atención a la clase, etcétera, ¿no? Claro, y de ahí pudiéramos partir, ¿cómo disolver las imágenes de enemigo? ¿Cómo hacer ver que el niño que bulea en última instancia está sufriendo algo y esa es una manera de expresarlo? Si volteamos con un mirar empático a ver que hace lo que hace porque obedece a ciertas necesidades que trata de atender, entonces no es el niño que hay que corregir, es el niño con el cual hay que empatizar para ver qué problemática y qué necesidad, por difícil que nos parezca, qué necesidad trata de satisfacer haciendo lo que hace. Claro. En una de esas es una necesidad enorme de identidad, de pertenencia, de destacar, etcétera. De atención. Y de atención, y cómo enseñarle que puede usar otras estrategias en vez de esa para atender esa misma necesidad. Claro, por supuesto, creo que es como muy importante. Oigan, y algo que también es importante es ver, bueno, cuáles son las opciones que nosotros podemos tener para poder erradicarlo, y entre esas está pues a todo lo que tú te dedicas, Arturo, o sea, el arte, el teatro, todo esto que has estado haciendo. ¿Qué cambios has visto justamente en estos comportamientos, sobre todo en los adolescentes? Yo sí creo que lo que menciona Gerardo es bien importante el lenguaje, porque sobre todo en los niños y en los adolescentes, una palabra, una frase te puede marcar, no pueden decir nada, a lo mejor no comentan en ese momento y les marca una conducta a futuro. Por ejemplo, yo también no uso la palabra conflicto. De pronto hay una situación que hay que resolver. Entonces es parte de todos, ¿no? Y cuando trabajo con grupos muy extensos, les pido que no me señalen a quién está agrediendo, sino que digan, aquí hay una situación en esta zona, ¿no? Cuando yo hago teatro con la gente, entonces el teatro y la cultura te ayuda a tolerar, a trabajar en equipo, a respetar, a concentrarse. Entonces insisto mucho, tanto con los adultos en reclusión, como con los menores infractores que están en alguna comunidad de adolescentes, que es ahora el término correcto, que aprendan a tolerar.
porque en la vida tienes que tolerar al de al lado. Claro, pero ¿cómo, Arturo? Fíjate, yo, bueno, tuve la gratísima experiencia de ir a uno de los ensayos generales de una de las obras de Arturo, justamente en el Reclusorio Oriente. Así es. Y me tocó estar con todos los presos y las mujeres de Santa Marta, Catitla, y algo que me llamó muchísimo la atención es el respeto que te tienen a ti, ¿no? Y el control que tenías del grupo, cuando estamos hablando de personas que supuestamente, y lo pongo entre comillas, pues están ahí por violencia, por rebeldía, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, tú dices, es que hay que hacer esto, pero fíjate, te están viendo muchísimos maestros de escuela que no tienen a su cargo a delincuentes, ¿no? O a personas presas que están adentro de una cárcel, y sin embargo no pueden con un grupo de 20 chavos. ¿Qué les podrías decir? ¿Cuáles son las estrategias que utilizas? Nosotros hacemos muchas conferencias y talleres para compartir estas experiencias. Porque aparte estás tú solo, yo lo he visto, él, y los controla todos y son 250 pesos. ¿Pero qué haces? ¿Cuáles son tus estrategias? Primero lo que buscamos es que conecten consigo mismo, con su interior, que no se victimicen, porque todo el mundo se victimiza. Entonces, si fuiste víctima, yo creo que, o victimario, antes de ser victimario fuiste víctima. Porque al final el principal victimario es la sociedad, que no damos las oportunidades de educación, no damos herramientas a los papás y a los maestros para realmente poder educar en paz, en una cultura de paz, y la gente llega a la reclusión. Yo hago ejercicios en cada proyecto que hago de intervención cultural, abro los ensayos e invito a familias. Y es un momento importante porque observo el chico que está trabajando conmigo en el grupo, cómo se comporta frente a su familia. Y eso también lo hacía cuando daba clases de teatro a escuelas. Ver cómo se comporta, pues se comporta de una manera contigo en la escuela y de manera diferente con sus papás en presencia. Entonces, lo que necesitamos hacer es que todos los maestros y los papás asuman con humildad que necesitan información en ese tipo de estrategias, de realmente acercarse a talleres, a charlas, a pláticas, a información, a literatura, no solamente lo que encuentras en internet, porque a veces la información de internet no es la válida, sino hay que buscar en muchas instancias. Pero yo creo que sí, en efecto, la cultura, el arte, el conectar contigo mismo como ser humano, el quitarte prejuicios, el quitarte etiquetas, el cuidar el lenguaje, te va a ayudar a que puedas realmente resolver conflictos, situaciones o dilemas. Claro, y aparte algo que también creo que es importante es que todos van encaminados a un mismo sentido, que es producir algo bello, que es una obra, ¿no? Entonces eso también nos habla de la importancia, pues, de acercar a nuestros niños a el arte, la cultura, la música, el deporte, etcétera. Pero yo creo que eso es como muy importante también saber, en la investigación que yo hice para escribir mi libro y que lo que estamos viendo aquí también en Diálogos, es que hay una parte donde los maestros están cansados. O sea, los maestros están enfrentándose a un problema bastante grave, donde hay falta de límites en la casa, hay falta de límites en el aula, pero como los papás y los maestros no se están poniendo de acuerdo, ellos están agotados, ¿no? ¿Sabes qué considero que es bien importante? Hay que modificar completamente el sistema educativo, porque así como es necesario aprender a leer y escribir, es más necesario aprender a convivir, a tolerar, a respetar, a tener espiritualidad. Hay un movimiento ahora que hace la Fundación Honoris Causa, que preside Marco Tardelli, de la que formo parte, que está incentivando yoga en las escuelas. Claro. Y se está hablando con muchos diputados, senadores, para que a nivel de legislación se pueda obligar a las escuelas y a los maestros y a los papás a tomar yoga, que es una de las herramientas que te puede ayudar a conectar contigo mismo y a generar una cultura de paz y a disminuir el estrés y el rencor. Sí, claro, fíjate que ahí toda esta de parte de la capacitación es bien interesante. Yo ya estoy aplicando mindfulness en las clases. Ah, qué padre. Entonces, ¿cómo enseñar a los chavos? Explícanos qué es mindfulness para los que no saben. Es una manera de entrar en ti para darte cuenta de todo aquello que te habita. Malamente se ha entendido que mindfulness es una especie de spa en donde solamente me voy a visualizar en la playa. No, es un estado de atención hacia ti, una atención lo más plena que puedas para darte cuenta de aquello que está ahí sin distinguir si esto es bonito, si esto es simplemente es un estado contemplativo donde puedo tomar distancia de mí mismo para poder observar aquello que está dentro de mí. Y eso da un excelente resultado en los chavos porque se empiezan a dar cuenta que cuentan con un recurso interno. Ahorita que Arturo decía lo de reconectar con uno mismo,
que además voy a dar una plática en TED que se llama Reconectar con uno mismo, que me interesa muchísimo el tema, porque si no nos dejamos tocar nuestras emociones, especialmente las aflictivas, estamos condenados a ser violentos. Y yo también doy unos cursos de comunicación no violenta en la cárcel, y si la lógica es cada que alguien comete algo lo vamos a excluir, lo vamos a recluir y nos vamos a olvidar de él, exactamente lo mismo hacemos con esos aspectos de nosotros que no nos gustan. Si no reconectamos con nuestro dolor, vamos a estar reproduciendo mucha violencia, porque al no reconectarnos anestesiamos afectivamente y perdemos empatía. Claro. Y el bullying es una falta de empatía. Sí, es una falta de empatía, por supuesto. Sí. Oigan, y hablando de esto del cansancio de los maestros, y ahorita lo retomamos contigo, quiero que me acompañen a escuchar el siguiente testimonio. Adelante, por favor. Yo he sido profesor de preparatoria y universidad durante 10 años y creo que muchos llegamos a la docencia por accidente y otros llegan también por vocación. En mi caso fue más bien por accidente, aunque poco a poco me fui preparando como docente. Y creo que una de las cuestiones que nunca nos han enseñado es la del desgaste emocional que sufrimos frente a grupo. Nos enseñan cómo evaluar, nos enseñan estrategias de manejo de grupos, cómo hacer exámenes, pero lo que nunca nos dicen es que el maestro se va a tener que enfrentar a 50 personas durante una hora y en promedio a veces puedes estar con 250 alumnos durante un día. Obviamente creo que eso te lleva a mucho estrés, a mucha ansiedad y al final del día cobra la factura a la docencia. Muchos de mis compañeros han tenido que recurrir a tratamientos médicos para bajar su estrés, o están las gastritis, o hay quienes incluso han llegado a situaciones de incapacidad. ¿Cómo repercute esto en la violencia? Creo que sí, es algo de lo que no se habla, pero a veces los profesores, hay ocasiones en que podemos dejar de lado la vida personal para llevar la profesión, pero hay otras donde definitivamente los alumnos se convierten en nuestra válvula de escape, y a veces o porque les ponemos más tarea o bien porque somos injustos, de una u otra forma sale ese malestar. Yo creo que el humor del maestro repercute en el salón de clases como un todo y en los mismos alumnos. De hecho, yo sí llegué en varias ocasiones a tener que decirles a mi grupo que me dieran chance porque venía demasiado enojado como para poder dar una clase, de que si no me hacían caso, algo malo iba a pasar con todos nosotros. Creo que los profesores estamos divididos en dos frentes. Por un lado, tenemos que rendir cuentas a la escuela con un número de reprobados que no sea muy grande. De preferencia es algo, una ley como no escrita, no reprobar. Y por el otro lado estamos divididos entre hacerle caso a nuestras emociones y a los padres de los alumnos. Para cambiar esta situación de acoso y de violencia escolar, por un lado sí se necesita repensar la vocación docente. ¿Qué tantas horas frente a grupos se nos va a permitir tener? ¿Qué tanto están dispuestas las autoridades escolares a modificar sus planes de estudio? Y también los mismos padres de familia que no dejen toda la responsabilidad en los profesores, porque a veces se les da toda la carga de querer reparar lo que no pudieron hacer ellos como papás. Interesante, ¿no? Eso sobre todo, todo en la entrevista, pero ¿qué tal que dice, se le da toda la carga de lo que no pudieron hacer como papás? Sí, es que el problema creo que es tan grande que se tiene que solucionar de arriba hacia abajo, ¿no? ¿En qué sentido? La violencia en sí, social, se ha desbordado, y eso se ve reflejado en las escuelas porque atraviesa la violencia a las familias. Dice el Plan Nacional de Desarrollo en su diagnóstico que a partir del 2006 para acá, la violencia no solo ha aumentado, sino la forma de ejercerla es más cruda, ¿no? Y eso se replica en los niños, porque es la manera en la que ellos están socializando. En esta cuestión de resolución de conflictos, que creo que es un tema primordial para combatir el bullying, ¿no? Enseñarles a resolver conflictos es primordial. Ese tema, pues, los niños, ¿cómo están aprendiendo a resolver los conflictos? A través de la violencia, porque es lo que ven constantemente en la tele y en programas. Yo he trabajado en escuelas. Y en la casa. Y en la casa, ¿no? No, totalmente. De hecho, hay una encuesta donde los niños dicen que se sienten mucho más seguros estando en la escuela que en sus propias casas, porque los niños huyen de la violencia que está en su casa, hablando de que, bueno, los niños viven con sus propios verdugos. Por eso a mí me gusta mucho trabajar con los niños y con los adolescentes, porque ellos viven con sus propios verdugos,
guardan un silencio profundo y no se pueden defender, ¿no? Claro. Oye, entonces qué grave ha de ser que los expulsen, hablando de que la escuela es el lugar donde se están sintiendo más seguros. Sí, es un problema grave. Mira, por un lado, esta parte de los maestros del cansancio y incluso están hasta cierto punto en un estado de indefección, porque no tienen para dónde actuar, no pueden hacer mucho, ¿no? Ya no es como los maestros de antes que te aventaban el gis. No. Ahora... el borrador. De hecho, ya hasta se volvió una broma, ¿no? A mí me aventaron el gis y no me pasó nada, dicen. Sí. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. La plática que tengamos nosotros como papás con los hijos es fundamental. Creo que es la esencia de lo bien, lo positivo, lo negativo que pueda haber en nuestros jóvenes. Cuando nosotros como papás estamos bien, yo creo que los niños, nuestros hijos van a estar bien. El control de las emociones yo creo que es básico, porque también podemos educarnos en ese aspecto. Cuando nosotros sabemos qué es lo que nos motiva a comportarnos de cierta forma, de cierta manera, podemos ser más conscientes de nuestras emociones y saber cómo actuar, cómo resolver esos conflictos. Saber lo que sentimos es importante para poder comportarnos de determinada manera o poder dar una solución. Bueno, ahí yo siento que son dos cosas. Una, el conflicto que los papás tengan internos y que se lo transmitimos a los niños. Entonces, ese es el problema, que nuestras agresiones las podemos transmitir con los niños y eso pasa que los niños se conviertan en unas personas agresivas en la escuela. Cuando los padres tienen una emoción que está enferma, pues se la transmite a los niños, los bulea también a los niños. Entonces ellos aprenden lo que ven en nosotros. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y es muy interesante escuchar la opinión que tienen los papás sobre esto de las emociones, que es un tema fundamental, yo creo, en todo esto que tiene que ver con el acoso escolar y sobre todo la resolución de conflictos. Y bueno, le quiero dar los buenos días, ya está aquí con nosotros José Antonio Lara, él es doctor en psicoanálisis y bueno, ustedes ya lo conocen y siempre llega puntualísimo. Hoy hubo un accidente en la carretera, desgraciadamente, y entonces como él viene desde Pachuca, pero bienvenido, gracias por estar aquí, José Antonio. Ya estamos aquí entrando al tema para no desviarnos. Básicamente, dos puntos que quisiera resaltar al inicio de mi participación. El asunto de la violencia escolar en México no ha cambiado. Bien, por el contrario, ha ido en aumento y no estoy partiendo de una lectura silvestre, sino parto de nuestra investigación de cómo trabajar con niños agresivos, inmersos en la violencia y la delincuencia, que se desarrolló básicamente en 5 estados presas de la delincuencia en este país. Algo que se les ha pasado a estos compañeros que trabajan el asunto de convivencia escolar es que muchos casos de abuso no se están denunciando. La gente no los denuncia, se han estado acostumbrando a vivir con este pequeño abuso, acoso que se da de manera cotidiana y del cual no se denuncia. Entonces la situación es bastante grave. Simplemente quiero ponerlo en la mesa de discusión porque desde el gobierno evidentemente hay una serie de lecturas en donde hay pura retórica, puros discursos, puras platiquitas de autoayuda que a la hora de la hora no vienen a resolver el real problema que se está viviendo de violencia dentro de los espacios escolares. Oye, José Antonio, ¿por qué no denuncian? Porque imaginemos por ejemplo en Reynosa, ¿no? Encontramos ahí niños de preescolar que se ponen un chalequito de cartón y se ponen a jugar a balazos, cobran derecho de piso por entrar a los baños o comprar en la cooperativa. Eso lo vimos en Reynosa. Estos niños que están jugando en preescolar a eso, que están viviendo un asunto de violencia, van a ir a denunciar eso que para ellos se ha convertido en un juego cotidiano de maldad, no lo van a hacer. Otra, voy a un caso específicamente en el estado de Hidalgo. Un niño es golpeado, ese niño es amenazado. Ese niño que es amenazado y que carece de estructura parental para apoyarlo en la denuncia, ¿va a denunciar? No lo va a hacer. Algo que se les escapa a las autoridades es que muchos, no digo que todos, muchos niños que sufren acoso y violencia en la escuela son niños que vienen también de familias, de padres que tampoco les dan la seguridad para que ellos puedan denunciar y defenderse. Oye, entonces el asunto es grave. Oye, José, ¿y ustedes trabajaron con ellos para darle vuelta al problema y sí, ayudarlos a salir de eso? Nuestro trabajo de investigación y la propuesta metodológica toma en cuenta dos primicias básicas. No contamos con los padres de familia, número uno. Todos los que hemos trabajado en escuelas presas de la violencia damos cuenta que cuando se cita un padre de familia, ¿saben cuándo va a la junta? Nunca va. Número dos,
no contamos con las autoridades, con los únicos con los que contamos son con los compañeros docentes. Luego entonces se estructuraron ejercicios que atienden a la parte inconsciente del niño o del joven donde están las pulsiones de muerte que provocan la agresión. Entonces el maestro el día lunes hace un ejercicio y con ese ejercicio el niño está tranquilo toda la semana. Hay que hacer un ejercicio todos los lunes de todo el ciclo escolar para tratar de que el niño o el joven no estén expresando su agresión, su violencia dentro de los espacios escolares. Así es como hemos estado trabajando. Oye, nos quedamos platicando cuando tú llegaste sobre el cansancio o lo que se llama de otra manera el burnout, que sí se manifiesta en los maestros. Claro. O sea, tú dices, los únicos son los maestros los que están apoyando, pero sí se ha encontrado, y como tú sabes, yo también escribí un libro sobre bullying, y yo también en mi investigación encontré que los maestros están agotados. Sí. O sea, que no encuentran respuestas, que se sienten solos, que los papás, como no van a las juntas, entonces no encuentran el rapport que necesitan para poder trabajar en los dos lugares. ¿Tú qué encontraste de eso? Ya bueno, ahí está nuestra investigación del malestar docente, que también la pueden revisar sin ningún problema en el internet. Bueno, para nosotros no hay síndrome de burnout, para nosotros es fatiga magisterial. La investigación se hizo con todos, no con todos, pero se visitó una escuela urbana, semiurbana y rural de cada estado de la República durante 10 años para sacar la investigación del malestar docente. Es bien cierto, la docencia predispone actitudes neuróticas en los compañeros docentes, por supuesto que sí. La pseudo reforma educativa, que es una vacilada, es un cuento que solamente se creen allá en la SEP, verdaderamente es vergonzoso. Hace algo, propone algo para atender esta cuestión emocional de los maestros, no. Es chistoso. Hablan de, ellos dicen, vamos a trabajar con las competencias emocionales de los docentes. Es de risa, porque ellos creen que las emociones se encuentran en la conciencia de los seres humanos y no se encuentran ahí. Están en la parte inconsciente. Cuando usted se pelea con su pareja y le dice, óyeme desgraciado, ojalá te mueras, le aseguro que después de que se lo dijo, usted dice, caray, ¿cómo le dije eso? Aunque sí quisiera decírselo, pero lo piensa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que le dominó fue algo que viene del inconsciente. Entonces no se va a poder atender la salud mental de los maestros con platiquitas de autoayuda, escuchando a César Lozano, ni con quién se ha robado mi queso, ni con el monje que vendió su Ferrari, ni con todos estos libritos pinchurrientos de autoayuda, que lo único que hacen es sugestionar al docente, pero no le van a resolver el problema, puesto que el problema que deriva el noble trabajo de la docencia a nivel emocional es bastante grave, se tiene que atender de manera muchísimo más profunda. Claro, oye, y bueno, José Antonio, me encanta tenerte aquí porque me encanta que siempre eres el polémico del equipo, pero tienes razón, o sea, es la verdad. Y lo que queremos hacer en este programa es ver cuáles herramientas les podemos dar nosotros justamente, ¿no? Desde aquí, ahora sí que humildemente, desde acá, ¿qué herramientas les podemos dar para que vayan algunos encontrando como algunas respuestas? Por ejemplo, ¿cómo trabajarías, Arturo, tú con grupos que están tan enojados como lo que nos está diciendo José Antonio? Yo coincido mucho contigo y nada más quiero agregar que yo sí, lo he dicho ya en muchas ocasiones, el sistema educativo de México es totalmente obsoleto. O sea, porque no resuelve ni este problema ni ningún otro problema. Está secuestrado por muchos intereses. Entonces yo creo que somos la sociedad civil organizada los que debemos de ponernos las pilas y realmente... Y aparte exigir, ¿no? Que la educación, que es lo que saca adelante a un país, y lo sabemos, realmente funcione. O sea, las últimas encuestas fueron de pena. No es posible que estemos en el último lugar, de veras, de lectura, de matemáticas, de todo, ¿no? Es terrible, pero bueno. Llevamos muchísimos años secuestrados por líderes, que lo que menos les interesa es la educación, del país. Entonces, la fuerza debe estar en la sociedad civil organizada, y los buenos funcionarios deben de fomentar a la sociedad civil a que continúe organizada independientemente de quién esté en turno, en la SEP y en otras instancias. Yo soy totalmente convencido de que si no te lo da la educación, ya sea pública o privada, que seamos la sociedad civil a que alleguemos recursos culturales, arte, teatro, música, no para que se convierta un país de actores, de músicos, pero quien realmente logra tocar con sus emociones y aprende a hacer alguna actividad artística, sobre todo grupal, que es el teatro es la maravilla, porque la música finalmente tocas en solitario, ¿no? Si formas parte de una orquesta tienes que aprender a tolerar, a participar, a escuchar, ¿no? A observar y desarrollas
tus dos partes del cerebro. Y entonces si incentivamos estas actividades espirituales y culturales, vamos a poder generar en los niños y en los adolescentes mejores herramientas. Claro, y es esto de la educación en emociones, ¿no? Que estaban justamente platicando en lo que estuvimos viendo en el sondeo los papás. O sea, las emociones es importante atenderlas. De pronto un niño en un colegio de primaria, ¿para qué quiere saber historia de México? O sea, si ni siquiera va a saber qué va a estudiar, y ya te ponen muchísima información cuando no sabes ni siquiera leer ni escribir. Claro, pero no te ponen nada de ética y moral ni nada de eso, entonces, ¿no? Exactamente. Hubo un momento, no sé... Resolución de conflictos, por ejemplo. Exactamente, todo eso se tiene que implementar en los colegios. ¿Ibas a decir ahorita hubo un...? No importa. Hubo un tiempo en que la clase del civismo desapareció, porque era importante el civismo. Y es de lo más importante, porque todos los días en la calle la gente no sabe cómo reaccionar ante alguna situación. Yo eso es una de las cosas que planteo en mi libro, justo como una de las cosas que yo considero que nos ha puesto en este lugar la ausencia de civismo. Voy a intervenir porque sí, mi Sandy, por favor, es que ya sabes, estamos en la pasión. Se me va juntando aquí el trabajo, oigan. Bueno, nos dice Rocío Hoffman, hablando del arte, desde hace ratito quería complementar lo que estaba diciendo Arturo. Nosotros somos artistas y nuestros hijos también, y cuando llegan de la escuela ayudan a hacer los alimentos, después todos pintamos y leemos juntos y se han desarrollado magníficamente. Los niños necesitan tener ocupada la mente y convivir más tiempo con sus padres, y resalta muchísimo la importancia de la convivencia familiar y de hacer una actividad como esta. En el caso de ellos es pintar. También nos dice Fanny Cruz, la educación y los valores se dan en casa, en la escuela van a aprender. El error que se ha cometido es juzgar delante de mi hija cuando sus compañeros de la escuela no asisten, llegan tarde, y creo que eso se debe cambiar. O sea, es como hablar mal de los compañeros que no están, se refiere a esto. También Fabi Reyes dice, pienso que la mejor enseñanza es la guía y el ejemplo de los padres. Desafortunadamente, muchos papás no cuidan lo que dicen o lo que hacen frente a sus hijos. Y por otro lado, siempre he pensado que ningún menor de 18 debe tener cuentas de redes sociales. Habla también mucho de toda la violencia que se difunde a través de redes sociales. También dice que está de acuerdo con el tema de que haya yoga y mindfulness. Aquí yo también les quería compartir que desde este ciclo escolar en la escuela de mis hijas sí es particular, pero afortunadamente les dan, todos los días entran y lo primero que tienen es una meditación. Desde preescolar, desde los más chiquititos en kinder tienen meditación, la mayoría de las veces lo procuran hacer al aire libre. Y pues, ha resultado muy bonita experiencia también, y eso pues también sería ideal que se implementara en más escuelas. También dice acá Anaid Gómez un comentario importante respecto a los maestros. Antes yo pensaba que ser maestro era lo más fácil. Se le respetaba y los padres apoyaban. Hoy en día que soy madre me sorprende la difícil tarea de ser maestro. Estar con tantos niños y con los padres que son sobreprotectores algunos, otros tan indiferentes. Y que hay maestros que investigan más allá, se dan cuenta de que al niño no le hacen caso, y resulta que entonces la maestra se convierte en enemiga de los padres. Y dice, no es solo aguantar a niños, sino también a los padres. Este conflicto lo narran muchísimos maestros. Cuando quieren intervenir en el caso y en la defensa de un niño, resulta que entonces se ponen en contra de los padres. Contra los papás. Sí, aquí hay mucho cuidado. La idealidad de las escuelas de México no es una escuela en donde un niño va y puede estar 5 o 6 horas, no es cierto. En las zonas en conflicto el niño puede ir 2 horas, si hay balacera y se cierra la escuela y se va. O hay amenaza de balacera y no hay clases. Otra, el arte, la música son fundamentales para trabajar con las emociones, sí, pero se han reducido los tiempos destinados para el arte, la música y la educación física en las escuelas de México. Esto hay que ponerlo ahí porque ya desde José Vasconcelos con las misiones culturales se venían trabajando todo esto, jornadas de teatro, de poesía, de cultura. Lamentablemente ahorita en México no hay. Y nada más para seguir metiendo un poco de ruido en la mesa, ¿no? Educar las emociones habría que ponerlo a discusión. Las emociones no necesariamente se pueden educar. Ahí es donde está el grave problema, que quieren concientizar a los niños y a los adolescentes y a los adultos en torno a sus emociones. La gente puede concientizarse, pero las cosas que provocan la agresión no están en la conciencia del sujeto. Ese es el grave error que se tiene a la hora que queremos resolver los problemas de violencia dentro de las escuelas. O sea, es decir, pueden llevar un conferencista que haga llorar a los niños, que haga llorar a los papás, y luego los juntan en el patio para que se den una cartita en donde el niño dice que ya no se va a portar mal y el señor dice que ya no va a volver a tomar en su vida.
y todo el mundo aplaude y todo el mundo nos la pasamos bien bonito. ¿Cuánto duró eso? Una semana. Porque la pulsión agresiva va a regresar en tanto domina la parte consciente. A ver, José Antonio, justamente hablando de eso, bueno, el Programa Nacional de Convivencia, por lo que nos dijeron, lo acaban de implementar y se espera que se implemente por muchos años. No es muy poco tiempo para juzgarlo como negativo, tal vez habría que esperar más tiempo a ver si funciona. Hay que, más que juzgar, hay que analizar de dónde viene el programa. El programa considera parte de una estructura de las neurociencias en donde cree que las emociones se encuentran estacionadas en el cerebro del ser humano. Ese es el asunto teórico, ¿no? Ahora bien, ¿las emociones se encuentran únicamente en el cerebro del ser humano? Es decir, en la parte cognitiva, es decir, en lo que conoce. No, está comprobado que no, puesto que puede haber personas muy conscientes que de pronto algo acontece que hace que brote lo más terrible que tienen dentro de sí. Entonces, el Programa Nacional de Convivencia está destinado a fracasar, puesto que parte únicamente de esta postura teórica, que es muy seductora. Decir, por ejemplo, que se pueden controlar, educar las emociones y que esto tiene que ver incluso con cuestiones de orden químico, los que trabajamos en hospitales y en centros de salud y que trabajamos con pacientes de manera cotidiana, sabemos perfectamente bien que al día de hoy no hay un solo fármaco para el alma no existe. Oye, a ver, a mí me gustaría escuchar lo que opina Gerardo, porque bueno, tú sí trabajas con esto de regular las emociones. Sí, a mí me preocupa cuando escucho que la gente dice voy a regular como si fuera una especie de control de las emociones. Para mí hacer ¿Cómo lo llamarías? Yo lo llamaría, la emoción expresa una necesidad no satisfecha. ¿No? Si yo en este momento necesitara algo y hay elementos que me frustran, entonces la frustración deviene porque yo no alcanzo a satisfacer esa necesidad. ¿Pero crees en la educación emocional? O sea, José Antonio está diciendo que yo creo en la educación emocional siempre y cuando se tomen las emociones como ventanas que conducen al conocimiento de necesidades que no satisfago. Estas emociones aflictivas, las necesidades humanas son universales. Y si yo tengo necesidades estas que están, no las estoy logrando alcanzar, entonces deviene todo aquello que me hace sentir la no satisfacción. Entonces, si empezamos a tener una educación que diga que las emociones nos conducen a que la persona concientice qué está queriendo obtener en el entorno y no lo logra, entonces las emociones para mí son la puerta de acceso a que la persona descubra esos satisfactores que está buscando que no logra. Pueden ser internos o pueden ser externos. Pero entonces para mí una sociedad centrada en la satisfacción de necesidades es lo que haría que se alivie esta cuestión emocional que tanto aqueja, porque las emociones brotan por esta profunda insatisfacción que está desde hace siglos. Y es un temazo, porque también cuántas veces hemos puesto sobre la mesa cuáles son necesidades reales y cuáles son inventadas. Pero bueno, vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros en Diálogos en Confianza. Muchas gracias por continuar con nosotros y por todos los comentarios que nos han hecho llegar sobre el tema del día de hoy. Le adelanto lo que vamos a tratar el día de mañana. El título del programa va a ser el síndrome de burnout. Y nos referimos o se refiere a el síndrome de estar quemado. Para explicarlo más ampliamente se puede entender como un estrés laboral, como a lo mejor desgaste emocional. Nos referimos a los empleados o a la gente que está extremadamente agotada física, emocionalmente, que está desmotivada, que está desvalorizada y que se siente, en resumen, muy mal, se siente extremadamente cansado, quemado, tal cual. Si usted se ha sentido así, si en el momento en el que va a trabajar siente fatiga, no está motivado, está muy cansado al regresar de su trabajo, incluso al levantarse por las mañanas, le va a interesar muchísimo el programa. Los síntomas son físicos, pero también son emocionales y son cognitivos. Si a usted le cuesta trabajo enfocarse, poner atención, se siente desorientado también y no se puede concentrar, pues le va a interesar todavía más. No se lo pierda mañana y compártanos sus experiencias, cómo se siente el día de hoy en su trabajo, en sus actividades cotidianas y no se pierda el programa de mañana. Vamos a ver un resumen de lo que ya se dijo el día de hoy y también vamos a ver información sobre el tema. Lo que toca hoy es empezar a tomar este sentido de corresponsabilidad en donde todos estamos co-creando esto. Muchas veces yo recibo gente en consulta y me dejan al chavo como si fuera el coche en el taller y me dicen repáramelo y luego me lo regresas. Si el bullying
hemos empezado a hablar de él en los años 60, creo que hoy en día estamos cortos, no tenemos la información necesaria. México es el primer lugar en Latinoamérica y creo que a nivel mundial en bullying. Pues sí hemos avanzado, pero ya tener políticas públicas que hablen de eso es un avance. Ese germen de rompimiento del tejido social se da en la casa y se refleja en la escuela. Es darnos cuenta que todo el tiempo estamos violentando con juicios, y no solamente a veces se considera que los juicios son solamente los negativos, también los juicios son positivos. La cultura, el arte, el conectar contigo mismo como ser humano, el quitarte prejuicios, el quitarte etiquetas, el cuidar el lenguaje, te va a ayudar a que puedas realmente resolver conflictos, situaciones o dilemas. La violencia en sí social se ha desbordado, y eso se ve reflejado en las escuelas porque atraviesa la violencia a las familias. Que a partir del 2006 para acá, la violencia no solo ha aumentado, sino la forma de ejercerla es más cruda, ¿no? Y eso se replica en los niños. Los niños, ¿cómo están aprendiendo a resolver los conflictos? A través de la violencia, porque es lo que ven constantemente en la tele y en programas. El principal victimario es la sociedad, que no damos las oportunidades de educación, no damos herramientas a los papás y a los maestros para realmente poder educar. Si no nos dejamos tocar nuestras emociones, especialmente las aflictivas, estamos condenados a ser violentos. Si no reconectamos con nuestro dolor, vamos a estar reproduciendo mucha violencia, porque al no reconectarnos anestesiamos afectivamente y perdemos empatía. Claro. Y el bullying es una falta de empatía. Somos padres de familia que nos vemos en las entradas y salidas ahí de la escuela. Los mismos compañeros, amigos, que son también padres de familia de algunos de los chicos, me invitaron directamente al taller de mediación. Se veía que era algo interesante que me podía apoyar tanto a mí como persona, como a mantener una relación sana con mi familia. Creo que es muy necesario, ya que aprendemos mucho y enseñamos a nuestros hijos a cultivar y a desarrollar su actitud, ya que es muy importante. Aunque nuestros hijos no sean conflictivos, pero debemos de enseñarles que deben de mediar las cosas antes de pasar a una situación más grave. Aparte, a que ellos mantengan una actitud equilibrada con un juicio sano hacia los demás. Mi experiencia fue muy enriquecedora porque increíblemente descubrí cosas que hablaban más de mí como persona, sobre mi forma de ser, sobre aquellas características que yo tenía y que estaban afectando a mi, bueno, en este caso a mi hijo y a mis hijos también, que aunque no están en esta escuela, y me daba cuenta de toda la relación que tenía, toda la influencia y todas las consecuencias de mi comportamiento, mi forma de ser, y que se reflejaban directamente en el comportamiento de mis hijos. Hasta ese punto pues era yo responsable de mucho de lo que le sucedía a él. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y estoy con dos mamás que nos van a platicar un poquito cómo lo están viviendo ellas. Emma, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenida. Bueno. Oye, me cuentas que tienes dos hijas y que la más chica sufrió en la primaria. Bullying, sí, fue alrededor del año 2010-2011 cuando ella estaba en quinto y en sexto año. ¿Qué fue lo que le hacían? Bueno, ¿qué no le hacían? Son niñas, pero son niñas precisamente las que hacían el bullying. Que si fueran líderes, de verdad que serían fabuloso, ¿verdad? Pero desafortunadamente lo utilizan para lo malo. En lo negativo. Sí, mucho en lo negativo. Cuéntanos una o dos cosas que le hicieron. Pues lo que menos le hicieron fue ponerles apodos, excluirlas del grupo, no les hacían caso. Pero lo peor de todo es que los maestros muchas veces se dejan llevar. Y se dejan llevar precisamente por los niños. Uh-huh. La mamá de la niña principal que hacía bullying ahí era educadora. Y ni aún así se pudo hablar con ella porque es una mamá muy prepotente, mamá soltera, y que en determinado momento no sé hasta dónde quería parar o llegar porque hubo un momento en el que de plano se me puso a mí en un papel muy, muy, muy difícil y la maestra acabó dándole la razón a ella. Híjole, y es un poco lo que José Antonio nos estaba diciendo, ¿no? La dificultad de poder hablar con los padres. ¿Cómo le hiciste para que, o qué hicieron ustedes, qué estrategias utilizaron para que tu hija dejara de sufrir acoso escolar? Pues primero hablé con la maestra, que no me hizo caso. Después hablé con la directora, que tampoco hizo caso. Fui incluso con el director, inspector de zona, porque quería cambiar a mi hija, y pues nadie hizo nada. Entonces dije, bueno, pues la batalla es de nosotros,
le enseñé a mi hija a ser un poquito más fuerte, no a pelear, no a golpear, porque yo creo que cuando dicen defiéndete, pues entramos nosotros en el mismo Le círculo enseñaste de a violencia. decir basta. A decir hasta aquí. Pero quien sí la llevó más difícil fue una compañera de ella a la que sí golpearon en el salón. Esto fue a parar en una denuncia, en un juzgado, y pues fue más o menos conforme un poquito se bajó la violencia. Claro. Pero definitivamente los maestros que hagan caso, no. Los nuevos maestros, porque maestros ya de 50 y fracción, son muy responsables, son muy honestos, pero maestros que están entre 35 años, 40 años, la verdad es que lo único que hacen es encogerse de hombros, aquí no pasa nada y la situación sigue igual. Gerardo, ¿cómo atender este rencor que puede existir entre los padres, con los maestros, con los directores, entre los mismos alumnos, por esto que se está viviendo? Mira, a mí me interesa mucho trabajar en la ideología que hemos adoptado e internalizado todos. Me interesa mucho que no tengamos una postura de buscar culpables, es decir, estos son siglos y siglos que están ahí dominándonos a todos. Y si volteamos a ver esta parte de que el profesor, los papás, los niños, la sociedad está inmersa en esta cultura de la violencia, es ahí donde me interesa mucho trabajar. Si empezamos a culpar y a buscar la revancha, porque finalmente castigar al otro es una especie de revancha y es violento, ¿cómo hacer para trabajar que la concientización venga de darme cuenta de toda la ideología que me gobierna? Y que mientras yo la siga replicando, es que no tengo consciente que existen otras estrategias y otras alternativas para dirigirme hacia los chavos. Entonces, para mí es muy importante como darle empatía a todo el mundo, inclusive al agresor. Ah, claro. ¿Sale? Porque si simplemente se le condena y se le posiciona como el malo de la película, no estamos trabajando, es como las cárceles. Las cárceles se castigan, se tienen ahí recluidos, pero no aprendemos de ellos todas las cosas que condicionaron que llegáramos ahí. Pero si te fijas, es decir, para resumir lo que quiero es como trabajemos mucho a nivel ideología, que es toda esa cosa que internalizamos, que nos tragamos, que estamos replicando todos. Claro, si solo volteamos a ponerlo del otro lado, seguimos replicando la noción del enemigo, del malo allá que está fuera. Y comentaste algo muy interesante también, que es, las cárceles que tenemos no son para mejorar, sino pues para seguir como un poco alimentando esto. Pero Arturo, ¿tú qué opinas de eso? ¿Has visto algunos cambios en las personas? ¿Sí se puede cambiar, aunque vengan de un entorno violento, su ideología, su forma de pensar, su forma de pararse frente al mundo? Totalmente, sí existe la posibilidad de cambio. Porque es bien interesante que en todos los sistemas penitenciarios hay las opciones de que la gente pueda allegarse a educación, trabajo, cultura, y cada quien decide hacerlo. Lo que a mí me parece importante, y lo hablo mucho con las personas privadas de la libertad, y en relación a lo que hablábamos antes de la educación de las emociones, yo creo que lo importante es llegar al punto de decir, ante un estímulo, ¿cómo voy a reaccionar yo? Claro. Reactivamente, vengándome, generando más odio, rencor, violencia, o proactivamente, es decir, tengo que aprender de esto y cómo voy a poder construir mejor, primero por mí y después ya por la sociedad en el entorno. A mí me llama mucho la atención, justamente ayer lunes que estaba en una sesión en el Reclusorio Oriente, que gracias a ahí podemos cada semana tener el taller permanente. Una de las chicas que cada semana van de Santa Marta a Catitla me decía que estaba preocupada porque sus hijos se habían metido en un problema. Uno es adolescente, menor de edad, y otro es mayor de edad. Y ella quería hablar ya con ellos para pedirles perdón, que si en ese momento se dio cuenta de que su conducta, desde que ellas eran niños, provocó que ahora ellos tengan una ruptura con la sociedad. Entonces, dice, ojalá si yo pudiera cambiar, retrasar el tiempo, cambiaría y no haría tal cosa. Entonces, yo estoy seguro que, por ejemplo, ella, cuando ya logre salir, va a salir de una manera mucho más armónica, porque ya conectó con sus emociones, ya las empezó a tratar de controlar, es decir, antes de reaccionar de impulso, claro, que es lo que ocurre mucho, que la gente te lleva con el bullying, con el conflicto, con el dilema, es reaccionar de impulso. Y ahora lo importante es reaccionar proactivamente. Primero, pensarlo, no tomar decisiones enojado, y aprender justamente a dialogar en confianza. Muchísimas gracias. En términos de lo que comenta la señora, la compañera, me agrada mucho cuando ella dice los maestros actuales.
Y esto nada más como un comercial rapidísimo. Ahora que se han hecho las evaluaciones de las que tanto se cacarea el gobierno para que los maestros entren a trabajar, es decir, alguien va, hace su evaluación y entra a una escuela. ¿Qué ha pasado? Que cuando llegan a las escuelas, como muchos no traen una formación de orden normalista o pedagógica, son todo un fracaso, aunque hayan sacado muy buenas calificaciones en el examen. Es un grave problema que hay ahorita. Pero bueno, pasando a lo otro, es fundamental en términos como propuestas muy concretas a los papás que nos están escuchando, primero, no dejar pasar que si acontece algo con el hijo, esperemos a que acontezcan 50 cosas más. Hay que actuar de inmediato. Número 2, tenemos que hacerlo por escrito. Esto es fundamental, no tanto para ir a molestar al otro, como bien dicen los compañeros del panel, no se trata de eso. Es empezar a apalabrar eso que estoy sintiendo. Recuerden que cuando apalabramos, se baja mucho el enojo, la ira, el coraje, claro. Entonces hay que ponerlo por escrito y entregarle escrito al maestro y entregarle escrito al director y entregarle escrito al inspector y entregarle un escrito a este niño. Ah, ya no está, ¿verdad? En la serie niño ya no está. Ah, perdón. Bueno, a quien esté hay que entregarle también un escrito, aunque como bien dice ella también que es maravilloso, no va a pasar nada, pero quién sabe. Cuando ya tenemos elementos que nos permiten estar metiendo y estar reclamando algo, algo puede acontecer. Pero ¿para qué sirve el escrito? Porque es la irrupción simbólica de la ley en un espacio donde no la hay. Para eso sirve. ¿Sí? Cuando ya hay un escrito, hay una irrupción simbólica de algo que tiene que ver con un alto. Y regularmente ya cuando hay algo escrito, tanto el maestro como el director, como los padres de familia del otro niño, dan cuenta que algo ya trascendió. Claro, y aparte también escribirlo los aclara, José Antonio, eso es bien importante entenderlo. A nivel de familia y a nivel del niño, también escribir, bueno, pues a él lo ayuda a expresarlo, lo ayuda a ponerlo como en contexto, en palabras, y aparte si se va repitiendo la historia, como tú dices, ya tengo los elementos para decir, oye, esto ha sucedido ya más de una vez, o sea, ya tengo que frenarlo, no me voy a esperar 50 veces, como bien dices tú, a la tercera, oye, mira, es la tercera vez que esto sucede, ¿no? Yo creo que eso es bien importante que también lo sepan los papás. Perdón, a ver, sí. Sumar un poquito, bueno, vas ahorita, pero quiero aclarar igual. Sí. Yo sí vuelvo a poner el pie, o sea, el punto sobre la mesa, perdón. Trabajar la discriminación desde la igualdad, desde el género es fundamental, porque los niños y las niñas reproducen este control patriarcal del poder, ¿no? Sistemático sobre el otro. Entonces, por ejemplo, si bien el bullying será diferente entre niñas con niñas que niños con niños, ¿no? El bullying entre niños es más violento de cuestión física que el de las niñas, que es más psicológico, ¿no? Y emocional. Es importante también que se trabaje estas áreas de competencia entre ellos. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en grupos de cuarto, quinto y sexto de primaria, secundaria y prepa, y se da mucho esta cuestión de competencia en las mujeres sobre el físico, ¿no? Claro. Hay un estereotipo muy marcado de la belleza entre las niñas y la competencia va en razón de eso, en razón de los niños, a quién le gustas más, a quién menos. Las niñas, si eres inteligente, porque eres inteligente, ¿no? Te atacan. Si eres mala estudiante, porque eres malo en estudiante. Entonces siempre hay un motivo para atacarte, pero tiene que ver desde una cuestión también de lo que debe ser y no ser una mujer, una niña en este caso. Y los niños, por otro lado, todo el tiempo estarse demostrando que pueden, que son hombres, quién es más varonil que otro, ¿no? Quién es más fuerte, rudo. Pero más rudo incluso en resolver los conflictos. Sí, porque eso es lo que socialmente están viendo, que se está repitiendo una y otra vez en los medios de comunicación, en las escuelas, en las casas, en todos lados, ¿no? Por ejemplo, me llamaba mucho la atención, ellos me comentaban, uno de los patrones que siguen, que tiene que ver con la masculinidad, es el patrón de los superhéroes. La forma en la que sus superhéroes en las películas resuelven los conflictos, pues cómo es agrediendo al débil o al que es malo, pero el malo siempre es el diferente, ¿no? Entonces la manera en que ellos resuelven su conflicto es peleando, ¿no? Con músculos, matando. Exactamente. Sí, y las maestras en ese sentido se quedan muy limitadas porque la política pública, y sigo insistiendo y concuerdo con el doctor, con José Antonio. De convivencia escolar está muy limitada, no ha dado los resultados que se esperaban, porque tampoco las conocemos. Cada inicio de ciclo escolar a los padres de familia nos dan una hoja, ¿no? Como 10 hojas a leer y a firmar, y esa es la política pública de sana convivencia escolar. Y en ella dicen que a los niños, por ejemplo, no se les puede ya suspender
porque es una manera de evidenciarlos, tienes que ponerlos a hacer o reprenderlos dentro de las escuelas. Y eso es algo que los papás no sabemos, porque la mayor manera también de afrontar el bullying y de resolver conflictos es el conocimiento. Claro, y es que aparte, bueno, hay que trabajar con todos los niveles, ¿no? Oigan, aquí tengo rapidísimo a una mamá, Hortensia. Sí. ¿Cómo lo están arreglando en la escuela de tu hija? ¿Qué están haciendo? Para mí fue muy grato que a nivel bachillerato y en una escuela pública nos invitaran a cursos de padres. Yo suponía que ya una vez en bachillerato mi hija, pues yo ya no iba a tener mucha injerencia en ella. ¿Y los cursos iban orientados a qué? Van orientados a muy diversos temas. Todo lo que tiene que ver con la convivencia escolar. Con la convivencia escolar, con ¿cómo se llama? Autoestima de ellos. Ahorita nos cuentas regresando de este corte. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédense con nosotros. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos completamente en vivo en Diálogos en Confianza, hablando sobre el acoso escolar, y le pido un minuto de su atención, más atención de la que ya nos pone siempre y que le agradecemos, porque vamos a mostrarle imágenes de personas que han desaparecido, que lamentablemente se encuentran lejos de sus familiares, de sus seres queridos, y con ayuda de ustedes pueden ser localizados. La primera imagen es la de Maximino Ortiz Mendoza, quien se extravió en Tecámac, en el Estado de México, el 17 de diciembre del año pasado, 2017. Le repito su nombre, Maximino Ortiz Mendoza. La segunda fotografía es la de Eduardo López Gómez, quien se perdió en Cornelio Hispano y Rafael Arévalo en la colonia Zapotitla de la delegación Tláhuac. Eduardo López Gómez está extraviado desde el pasado 22 de diciembre. Y por último vamos a ver la imagen de Carmen Herrera Islas, quien se perdió en calle Reina Xóchitl, número 2, en la colonia Tenayo, en el municipio de Tlanepantla, en el Estado de México. Carmen Herrera Islas está desaparecida desde el 14 de diciembre del año pasado, 2017. Muchas gracias por su atención. Nosotros vamos a continuar con el tema y tenemos una llamada, un comentario. Agradecemos muchísimo toda la participación a través de redes sociales, y en Facebook Live nos dicen: yo estuve en el Cerezo en Morelos y ahí fue el primer proyecto del Quijote de la Mancha y fui libre dentro de la prisión gracias a la cultura, gracias al teatro, y muchísimas gracias a Arturo Morel por este proyecto. Y hablando de esto, vamos a ver a la siguiente asociación que precisamente apoya a personas que se encuentran en situaciones difíciles. Nos encontramos en la colonia Guerrero, atrás del Museo Franz Mayer. Esto es la Nana Fábrica de Creación e Innovación. La Nana Fábrica de Creación e Innovación es un espacio dedicado a la construcción de ciudadanía y cultura de paz a través de las artes. Aquí vienen nuestros vecinos de la colonia Guerrero, pero también de la Peralvillo, de otras colonias, incluso de otras delegaciones, a diversos talleres que se imparten. Talleres que van desde la música, la danza, danza aérea, incluso el danzón. Llevamos 9 años. El gobierno de la ciudad se lo dio en comodato a Conarte, justamente en respuesta o en reconocimiento al trabajo que estábamos haciendo en las escuelas públicas. Y estos niños en el 2009 empezaron aquí tocando la guitarra o tocando batería. Son los talleres que nosotros impartimos. Impartimos también talleres de guitarra. Y estos niños ahorita ya forman parte del ensamble de la Nana. Entonces, no los dejamos, pero la educación que nosotros vamos no está limitada a la parte técnico-artístico, sino también impartimos y promovemos una educación intercultural. Las artes, en cualesquiera de sus manifestaciones, dan estructura mental a los niños. Gardner hablaba de que las artes inciden en el pensamiento lógico de las inteligencias múltiples. Gardner habla de las inteligencias múltiples y él habla, entre otras, ¿no? Habla del pensamiento lógico matemático, habla también del uso del espacio corporal. Nosotros decimos que las artes, el primer territorio son las artes. ¿Qué le otorga a los niños? Les otorga trabajo en equipo, les otorga un autoconocimiento, una autorreflexión, les permite enriquecerse como personas en la medida en que ellos van descubriéndose qué quieren, cómo lo quieren, a través de un instrumento, a través de su propio instrumento, como viene siendo
la voz. Digamos, el arte puede ser elitista, más allá nosotros, les decía, nosotros no hablamos de la alta cultura, nosotros hablamos de la educación por el arte. Y justamente pudimos haber estado, nuestra directora general, la doctora Lucina Jiménez, ella cuando crea Conarte en aquel ya lejano 2006, dice, no, yo quiero estar en el centro histórico, porque ahí es donde se dan los contrastes, se presenta, es un ejemplo de lo que nuestra sociedad vive en todo el país. Pues bueno, muchísimas gracias por esta cápsula y creo que es importante comentar que ellos están reconocidos por la UNESCO, así es que pues muchísimas felicidades. Y aquí tengo a Hortensia, como ya vimos hace ratito, tú nos estabas diciendo que han implementado algunos talleres que les han servido mucho y empezaste diciendo como yoga, ¿cuáles más? No, el área de psicopedagogía en CCH está impartiendo diversos talleres para padres. Todos orientados a la convivencia escolar. Todos orientados a la convivencia escolar y todos orientados para el mejoramiento y la comunicación con el alumno. ¿Y cuál has tomado tú? Yo he tomado todos, o sea... ¿Y te ha ayudado a comunicarte con tus hijos? ¿Cuántos hijos tienes, Hortensia? Tengo una, ¿de qué edad? 15 años. Justo en la etapa más difícil. Justo entrando en la etapa más difícil. Y me ha servido bastante. Ok, muchísimas gracias, Hortensia. Y bueno, por acá tengo conmigo a Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien. Oye, eres el director del Colegio México. Así es. ¿De qué? ¿De todo el colegio o de una de las áreas? De todo el colegio, actualmente con las secciones de preescolar, primaria y secundaria. Oye, bueno, pues has estado escuchando lo que hemos estado diciendo a través de todo este programa, que hay muchos problemas con los directivos, ¿no? Es lo que dicen mucho. Sandy nos ha estado leyendo también llamadas que repiten lo mismo, con los profesores que no se sienten escuchados, que llegan con los directores, los papás, y no los ayudan, sobre todo en esto del acoso escolar. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo al respecto, Eduardo? Bien, pues definitivamente es cierto, hay toda una problemática en este entorno y lo que hemos nosotros realizado es generar ambientes que favorezcan justamente situaciones que nos permitan vernos diferentes. En concreto, hemos propiciado en nuestro colegio espacios de asamblea, que son espacios de escucha y diálogo entre los alumnos. Que finalmente nos ayudan un poco también a reconocer que los chicos también tienen muchas experiencias y soluciones dentro del aula. Las asambleas nos permiten a que los chicos lleguen a acuerdos. Los acuerdos finalmente entre pares se respetan de una manera como muy especial y eso favorece también que busquemos ambientes de paz. Ahora ustedes estos los implementaron porque ustedes los inventaron o es parte de lo de justamente de este programa de convivencia nacional. Bueno, nosotros los implementamos porque efectivamente esta situación que se vive en la violencia y el acoso es una realidad. Y pues empezamos a buscar modelos y vimos que el modelo de la asamblea, justamente si el chico es protagonista de su propio aprendizaje, pues decía la mamá, una de las mamás, hasta que no asumimos nosotros que teníamos que hacer, es que empezaron a cambiar las cosas. Y yo creo que parte de los cambios que tenemos que hacer es esto, ¿no? Hasta que nosotros asumimos desde dentro que podemos cambiar las cosas, es que van a suceder las cosas. Y entonces, pues este modelo de asamblea procuramos llevarlo, sí, con los alumnos, también de manera general, con los maestros y finalmente, pues, incluso con los padres de familia, ¿no? O sea, los invitan a que participen. Así es. Oye, Eduardo, ¿hace cuánto están haciendo ustedes esto? Pues llevamos 2 años. Ok. ¿Han hecho alguna estadística? ¿Han visto casos en los cuales en algunos salones o en general en la escuela ha bajado la violencia escolar? ¿La convivencia ha mejorado en función a la paz? No puedo decir que a todo es maravilloso, no, eso no es cierto. Y me caes bien que digas eso porque digo, está imposible, ¿no? Sí, pero sí hay casos de éxito. Lo curioso es que cuando hay casos de éxito, desaparecen porque ya el conflicto... Cuando hay una situación de violencia, todo el mundo reacciona en torno a la violencia y todo el mundo se espanta en la violencia. Pero cuando, por ejemplo, los chicos solucionan algún conflicto dentro del salón de clase. Ya se deja pasar. Ya está en paz y ya no es noticia, ¿no? Entonces, que un chico era violento y ya no es violento, ya no es noticia.
El que es noticia es el que sigue siendo violento. Okay. Y evidentemente habrá que buscar más estrategias, no es la única estrategia, ¿no? Hombre, claro. Habrá otras más y de hecho hoy en las escuelas creo que sin lugar a dudas nos ocupamos y nos ocupa muchísimo el tema de cómo atenderlo y cómo llevarlo a cabo. Ciertamente hay pues el manual de convivencia de las escuelas hoy nos invita algo muy favorable a reconocer que los niños tienen derechos y hay que cuidar esos derechos, que efectivamente a lo mejor las situaciones han cambiado. Antes era muy fácil decir, tengo un alumno problema, lo expulso, ¿no? Hoy tengo un alumno problema, bueno, ¿cómo ayudamos a que se integre? Y ayudamos es no solamente el maestro, sino su grupo. Claro, o sea, ustedes se han dado cuenta que con toda la comunidad participando es como se está mejorando el ambiente. Así es, solamente así se puede, solamente así se puede. Y evidentemente a su ritmo, ¿no? Y evidentemente, bien decían por ahí, escuela para padres es muy importante, capacitación de los maestros es fundamental, trabajo con los alumnos tiene que ser, y llevarlo y con los directivos, Eduardo. Y con los directivos, evidentemente, ellos constantemente están, pues son los que primero reciben el impacto, Claro. O sea... Y es que aparte son los que dirigen todo esto, ¿no? Exactamente, al papá enojado, molesto, que se entiende, y porque es una realidad que vivimos, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos ambientes de paz? Bueno, pues incluso hasta en la currícula hay que modificarla, efectivamente, no solamente en la escuela enseñamos español, matemáticas, inglés, no es cierto, de la escuela esperamos mucho. Claro. Y hay que implementar algunas cosas como esta. Eduardo, te agradezco muchísimo. De veras, gracias por haber venido y gracias por contarnos todo lo que están haciendo en tu escuela. Mi Sandy, adelante, por favor. Nada más rapidísimamente un comentario. Claro. El asunto de las asambleas, que me hace maravilloso e interesante, deviene, recuerden, no del Programa Nacional de Convivencia, deviene del proyecto pedagógico de Celestín Freinet ya desde hace muchísimos años. Esto es importante decirlo. ¿Y en qué consiste, Celestín Freinet apostaba al colectivo. Ajá. Celestín Freinet sostenía que la pedagogía se aprende o se estructura el aprendizaje a partir de estar con el otro, nunca solos. Somos juntos, en colectivo, y entonces se implementa desde los periódicos murales que conocemos hoy en las escuelas, hasta las juntas, hasta las asambleas, etcétera, 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 ¿no? Y eso ayuda, favorece mucho. Pero yo quisiera regresar a la realidad, a la parte de la triste realidad que vivimos en este país. Si bien es cierto, en escuelas urbanas particulares se puede citar incluso a los padres, llevarlos, como bien nos lo comenta la compañera, a cursos de escuela para padres, sí, pero la realidad en las zonas en conflicto en este país es que cuando se cita a los padres a junta, no van. La realidad es que en este país, ¿ustedes creen que los sicarios, los narcopolíticos van a ir a la junta para tratar de entrar a una asamblea donde se puedan discernir problemáticas concernientes al asunto de la violencia? No, porque ellos viven de la violencia. Entonces tú nos comentabas que en esos casos ustedes han hecho algunas estrategias. Nuestra propuesta muy ¿Cuáles? concreta está en lo siguiente. Nosotros les damos a los compañeros docentes, en un taller trabajamos la capacitación en donde el compañero conoce las herramientas, los 30 ejercicios que el compañero va a trabajar con los niños o con los adolescentes. ¿Están orientados en qué sentido esos ejercicios? A trabajar con las pulsiones de muerte que devienen del inconsciente de los que están en la escuela. ¿De qué manera? ¿A través del juego? ¿A través de qué? Un ejemplo concreto, un ejercicio rápido, ¿no? Se les da a los niños, por ejemplo, un vaso con harina de trigo, se les pide que la mezclen hasta que se haga una masa y se les entrega una hoja con el contorno del cuerpo humano y se les pide a los niños que rellenen esa hoja, ¿no? Yo inclusive mandé al programa la grabación del ejercicio y algunas fotos de las evidencias de lo que estamos haciendo. No tienen que explicarle nada al niño ni al adolescente, no tienen que soltarle todo un rollo, no tienen que sentarse con él a hablar de qué sintió, qué pasó, por qué lo hizo, no. Simplemente se hace el ejercicio. ¿Y qué es lo que vemos en el caso de los niños y jóvenes agresivos cuando lo hacen? Que mayugan, aprietan, estiran, rompen, etc. Todo lo expresan de pronto en ese cuerpo humano, porque fue a partir del cuerpo que se empezaron a construir las emociones cuando nacemos. Eso es fundamental. Los afectos y las emociones se construyeron primero vía el cuerpo, cuando mamá nos acarició o no nos acarició, papá estuvo o no estuvo, etc. Entonces se hace el ejercicio que dura 15 minutos y el niño ha logrado
proyectar, sublimar, desahogar aquello que le pudiera provocar el problema de la agresión y la violencia. Y con eso el niño está tranquilo toda la semana. Sí, por supuesto. Los ejercicios se han piloteado durante 2 años en escuelas presas de la violencia y la delincuencia. Por lo menos tenemos Matamoros, tenemos Coeneo, tenemos Lombardía, ¿sí?, donde se han estado piloteando. Tenemos Lubianos, acá en el Estado de México, en donde ya la violencia ha logrado controlarse. Obviamente ahí no están participando los padres, pues no, porque no van. Claro. Ahorita, para cerrar mi comentario, vamos a estar en Oaxaca el mes que entra. Fíjense, la gente que critica tanto a los compañeros maestros de Oaxaca, ellos tienen un programa alternativo de educación que vale la pena revisar. Pero bueno, vamos a estar con ellos en Oaxaca, trabajando el proyecto, pero con padres y los niños, como una nueva metodología que nos ayudase a trabajar con las pulsiones de muerte, tanto de los padres como de los pequeños. Muchas gracias. Y mira, y bueno, por aquí tengo... Te iba a leer rapidísimo un comentario, porque los papás muchas veces, pues bien dices, no pueden participar y justamente o por alguna razón no pueden estar presentes. Edith nos dice en una llamada: yo soy maestra en Ecatepec de bachilleres y los conflictos están a la orden del día. Cuando quise meter un programa, los papás se enojaban porque necesitábamos apoyo para trabajar. Incluso empecé a recibir amenazas por teléfono. También nos dice una llamada de Liliana López que ella vivió el bullying con su hija, el acoso, y dice, ella nunca me dijo nada, pero cuando ya no aguantó le dijo a la prefecta y le ayudó a ubicar a los niños que la agredían. Los niños le pidieron una disculpa a mi hija y les dejaron unas tareas por una semana en compensación por la agresión, y dice que quedaron muy satisfechas ambas partes y que está muy agradecida porque se tomaron cartas en el asunto. Gracias, Andy. Y Otilia está con nosotros aquí. ¿Cómo estás, Otilia? Muy bien. ¿Tú fuiste maestra de secundaria? Sí, daba yo física y química en una escuela pública en la secundaria. Bueno, empecé en la 143 y en la 4. ¿Y qué fue lo que viste sobre esto del acoso escolar? Bueno, mira, el acoso escolar era poco en mis clases. Que yo me acordé fueron de 2 chicos. Y yo lo resolví en el salón de clase, ¿Cómo lo llamándoles resolviste? la atención a los muchachos. A uno lo fastidiaban por el apellido y el niño era muy tímido y otro niño era muy tímido. Y entonces yo hablé con ellos y les dije, no se van a dejar. Por favor, nada, a mí me dicen y yo arreglamos esto. Claro que yo amenazaba con la calificación, ¿verdad? Pero ahora, muy bien. Otilia, ¿tú sientes que los maestros tenían más respeto antes? Porque eso es lo que nos han estado diciendo, que ahora los maestros no son respetados, que si sucede algo como lo que estás diciendo, el papá del otro niño llega a amenazarte de que te va a demandar, de que te va a denunciar. No, mira, ahí tengo la experiencia del niño que era muy tímido, le robaban su sándwich, bueno, lo fastidiaban mucho. Entonces también le dije, no te vas a dejar y deja mi sándwich en su lugar. No te van a hacer nada. Tú me dices y yo arreglamos aquí la cosa. Y entonces tú la arreglabas desde el salón de clase. Sí, en mi salón de clase. Y los niños de primero también eran muy fastidiados porque a la hora de la bajada, la salida, le sacaban los lápices y demás. Y el niño me decía, y yo le decía, no, vamos, a ver. Tenemos que ir a un corte, Otilia. Muchísimas gracias. Vámonos a un corte en un momentito. Regresamos, quédate con nosotros. Perdón, es que estábamos al final. Continuamos en Diálogos en Confianza, ya casi estamos por finalizar el programa y le invito a que la próxima semana no se pierda nuestro tema Mis papás no son como yo quería. ¿Se acuerda que hace algunos meses o semanas hicimos el de Mi hijo no es como yo quería? Bueno, pues tuvimos mucha respuesta y muchas llamadas de su parte y nos empezaron a contar y a narrar que les hubiera gustado que sus padres fueran más cariñosos, más presentes, que a lo mejor fueran más protectores, estuvieran más cerca mamá de papá, en fin, que su familia fuera distinta. Compártanos cómo le hubiera gustado que fueran sus papás. Si tenemos jóvenes, niños que quieran participar, aquí los esperamos y no se lo pierda el día de mañana. Mientras tanto, vamos a ver todo lo que ya se dijo el día de hoy. El asunto de la violencia escolar en México no ha cambiado. Bien, por el contrario, ha ido en aumento. Muchos casos de abuso no se están denunciando. La gente no los denuncia, se han estado acostumbrando a vivir con este pequeño abuso, acoso que se da de manera cotidiana. 2 primicias básicas. No contamos con los padres de familia, número 1. Número 2. No contamos con las autoridades. Los únicos con los que contamos son con los compañeros docentes. El sistema educativo de México es totalmente obsoleto.
O sea, porque no resuelve ni este problema ni ningún otro problema. Está secuestrado por muchos intereses. Entonces yo creo que somos la sociedad civil organizada los que debemos de ponernos las pilas. Llevamos muchísimos años secuestrados por líderes, que lo que menos les interesa es la educación, del país. La fuerza de estar en la sociedad civil organizada, y los buenos funcionarios deben de fomentar a la sociedad civil a que continúe organizada independientemente de quién esté en turno. La gente puede concientizarse, pero las cosas que provocan la agresión no están en la conciencia del sujeto. Ese es el grave error que se tiene a la hora que queremos resolver los problemas de violencia dentro de las escuelas. Que la gente dice voy a regular como si fuera una especie de control de las emociones. Para mí hacer... ¿Cómo lo llamarías? Yo lo llamaría, la emoción expresa una necesidad no satisfecha. Entonces la frustración deviene porque yo no alcanzo a satisfacer esa necesidad. Que no tengamos una postura de buscar culpables. Es decir, estos son siglos y siglos que están ahí dominándonos a todos. Si empezamos a culpar y a buscar la revancha, porque finalmente castigar al otro es una especie de revancha y es violento. Trabajemos mucho a nivel ideología, que es toda esa cosa que internalizamos, que nos tragamos, que estamos replicando todos. O reprenderlos dentro de las escuelas. Y eso es algo que los papás no sabemos, porque la mayor manera también de afrontar el bullying y de resolver conflictos es el conocimiento. Hablamos de mediación de dos personas en conflictos o dos alumnos en conflicto. Debe de participar una tercera persona, que es una persona neutral, el cual va a escuchar cada una de las partes, va a tomar nota de ello y va a establecer de una manera de una plática que esta debe ser de manera voluntaria por las partes en conflicto. El mediador entonces toma la posición de persona neutral, pregunta a los afectados o a los en conflicto y entonces va tomando una serie de pláticas y de medidas a medida que se va entrevistando a la persona y entonces va tomando nota de ello y va tomando la resolución o la posible respuesta, tratando de no afectar a ninguna de las dos partes, sino en todo lo contrario, que esto venga en una resolución para ambas partes en conflicto. Hemos visto resultados muy favorables para el plantel. Antes había constantemente aquí pleitos muy fuertes, sobre todo a la entrada o salida del plantel. Hoy hemos logrado abatir esta parte. Eso es en la parte externa. En la parte interna también las situaciones de pleitos y de agresiones también ha disminuido y esto sí se ve palpable, lo hemos sentido porque también los padres de familia nos aportan con sus comentarios y hemos tenido prácticamente 0 denuncias en cuanto a las situaciones problemáticas dentro del plantel. Bueno, pues ha estado muy interesante el programa el día de hoy y les quiero decir que el programa que habla sobre Mis papás no son como yo quería es el que vamos a tener el próximo martes, así es que los esperamos para que nos platiquen sus historias y sobre todo pues me encantó hacer este programa, me va a encantar dirigirlo por supuesto, porque habíamos dicho lo contrario y nos llamó muchísimo la atención que muchos niños nos dijeron, oigan, a nosotros no nos preguntan y no nos gusta cómo son mis papás, entonces va a estar muy interesante, quédense con nosotros por supuesto toda la semana. Y bueno, aquí tengo conmigo a Juan Carlos. Juan Carlos también es director de secundaria. Juan Carlos. Así es. Híjole, justo en la investigación que yo hice para el libro que escribí que se llama Ya basta que vemos con el bullying, justo decía que era a nivel de secundaria el que teníamos el primer lugar. ¿Cómo se han enfrentado ustedes con el problema de acoso escolar en secundaria? Ok. Nos hemos dado cuenta a lo largo de este tiempo que una de las formas para poder revertir el tema del bullying o del acoso escolar tiene que ver directamente con el trabajo en el tema de las emociones de los chicos. Si se le da el acompañamiento puntual por parte de cada una de las áreas, el área de psicopedagogía de las escuelas o el área de orientación educativa, el área del acompañamiento de los maestros tutores de grupo, profesores de asignatura, directivos, seguramente vamos a llegar a buen puerto y vamos a poder atender este problema que se llega a presentar de manera frecuente justamente en educación secundaria. Oye, pero ¿cómo? O sea, ¿de qué manera lo hacen? En la práctica que realizan, porque el director anterior nos dijo que hacían como estas asambleas. ¿Ustedes qué hacen? En este caso, lo que podemos desarrollar son talleres de mayor sensibilización en el tema de las emociones de los chicos, justamente donde se les reconozca. Cuando se llega a presentar una situación conflictiva, finalmente se tiene que trabajar con ambas familias. ¿Por qué? Porque el secreto finalmente también viene primero desde el contexto de la familia. La familia va determinando el proceso de desarrollo sano del chico,
del reconocimiento que tenga el chico en el contexto de la familia. ¿Por qué? Porque el chico necesita sentirse querido y amado, en primer lugar, por los padres. Se tiene que sentir reconocido por los profesores en el contexto de escuela. Y cuando se llega a presentar alguna situación en particular, se requiere brindar ese acompañamiento puntual. Trabajan con las dos familias de manera separada, supongo. De manera separada, así es. Justamente para que la familia que en un momento determinado se pueda llegar a sentir agredida o fue agredida, finalmente se sienta acompañada y acobijada por la escuela. Y aquella familia que en un momento determinado fue la que llegó a agredir, pues finalmente también canalizar a un área de psicología o psicopedagogía para que pueda ser acompañado el chico y reintegrado a esta dinámica de comunidad en las escuelas. ¿Y han visto que ha disminuido? En ese sentido sí, pero tiene que haber un acompañamiento personalizado para que se pueda revertir el problema, de otra manera no. Muchísimas gracias, gracias Juan Carlos, gracias por estar aquí. Y bueno, de este lado tengo, ¿cuál es tu nombre? Alejandro. Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, gracias. Oye, tú eres padre de familia. Yo soy padre de familia. Y dices que sí has visto que en la escuela de tu hijo, ¿qué edad tiene tu hijo? Ahorita 16 años. 16 años, sí se ha atendido esto del acoso. ¿De qué manera? Sigue los programas que están implementando, también de psicopedagogía, va encaminado a eso, a darle seguimiento a los chicos, al comportamiento. Y a mí me ha agradado mucho asistir también a esos programas porque nos enseñan ellos con la convivencia que han tenido en muchos años que ya están ellos al frente de eso. Ellos son expertos ya en este inter que hay un cambio de secundaria a preparatoria, que los padres muchas veces abrimos los ojos y digo, wow, ¿qué está pasando con mi hijo? Es un monstruo, ¿no? Ya lo desconocemos porque es un comportamiento muy diferente. Entonces, ustedes nos están apoyando. Nos apoyan en ese aspecto. Con cursos. Con talleres, en los cuales nos dicen mucho lo que están viviendo, las vivencias que hay en el plantel y cómo lo están manejando ellos. Oye, fíjate que muchas veces lo que escuchamos es que a esta invitación de las escuelas, a los padres de familia, a asistir a los talleres, la audiencia es muy baja. ¿Tú has encontrado que es baja? ¿Ves que muchos de los papás no asisten? Sí, de hecho en la escuela, por ejemplo, son 6,000 niños. Si hacemos un conteo, se supone que llevamos 1 o 2, estamos hablando más de 300 papás. Asistimos por mucho en un inicio 50 papás, 60 papás. Y que casi siempre son los mismos, ¿no? Dicen también. Sí. O sea, que suelen ser pues los que están más atentos, los que sí van a las juntas, y entonces pues de repente a los que hay que llegarles parece ser que no les está llegando, cara. Pues no, y aquí hay algo muy importante que escuché del doctor, que a veces muchos papás no tenemos la oportunidad. Yo soy de los papás que de alguna manera desde la primaria he tratado de seguir a mis hijos. Tengo 2 hijas y un hijo. Y una está en la universidad, mi hijo que está en el CCH y mi hija está en secundaria, a punto de brincar a prepa. Pero hay otros papás que no pueden. Tienen la oportunidad por el sistema que tenemos. Y también por trabajo. Sí, de trabajo y porque todos tienen que trabajar, claro, ¿no? Y se me hizo importante, nada más rapidísimo, lo que él decía. Es importante hacer programas para trabajar pues con quienes tienen que trabajar, que son los niños, ¿no? Claro. Todos, ¿no, Alejandro? Bueno, niños, como le decía yo al director de anterior que entrevisté, le digo a todos, desde los directores, los maestros, los niños, los papás, toda la sociedad tenemos que trabajar. Muchísimas gracias. Y bueno, de este lado tengo a Grisel. ¿Cómo estás, Grisel? Muy bien. Bienvenida. Tú eres Gracias. mamá. Así es, soy mamá de una pequeña preescolar. ¿Y cómo te está yendo con esto del acoso escolar en preescolar? Pues bueno, pareciera que desde preescolar uno dijera, no, bueno, es normal lo que comentaban, que pues todos los niños se jalonean, se pegan, se muerden, porque es la manera en cómo están ellos empezando a comunicarse y empezando a socializar. Sin embargo, creo que el trabajo que se ha hecho en la escuela de cómo han podido contener todas estas manifestaciones de afecto de los niños con el trabajo que llevan en el salón de clases, pues ha sido muy positivo. Yo me siento muy contenta, mi hija está muy contenta de estar en la escuela y pues a mí como madre de familia me da mucha tranquilidad. Claro, y sobre todo, bueno, saber que desde pequeñito se atiende. Muchísimas gracias, Grisel. Muchísimas gracias a todos. A ver, mi Sandy. Mira, justamente a ver qué opinan nuestros invitados de lo que nos dice Patricia Miranda en una llamada, que algunos padres enseñan a los niños a ya no respetar a los maestros, los amenazan, no les hacen caso y los padres reprimen al maestro, pero no cuestionan el comportamiento de los hijos.
Mi hija es maestra y no puede decirles nada a los niños porque luego les levantan actas. Los padres deben promover el respeto a los maestros como antes. Esta es una llamada, que se repite en varios casos en donde los mismos padres son los que, o por ausencia, porque no están al pendiente, o porque incluso a la hora que se les dice que su niño está teniendo cierto comportamiento no lo creen, lo minimizan, etc. Sí, es muy común ver, por ejemplo, cómo niños y jóvenes que agreden tienen padres también que son muy agresivos. Claro. Solo por citar algún otro caso en Hidalgo, ¿verdad? Estamos atendiendo a una jovencita cuyo agresor tiene su papá trabajando en la presidencia de Pachuca Hidalgo, y entonces el papá es impune, el papá es grosero, se pasa a los altos, le vale gorro, y tiene un niño que golpea y también es impune y no puede respetar. Muchas veces la violencia evidentemente también deviene de la parentalidad. Lo que comenta usted es cierto, ¿eh? La realidad en las familias mexicanas, por ejemplo en la frontera donde trabajamos allá en Tamaulipas, la maquila. Muchas compañeras no tienen esposos, que bueno, ni falta hacen mejor solas que mal acompañadas, están en la maquila, pero tienen que trabajar doble turno para sacar 400 pesos a la semana. Porque si trabajan un solo turno, les están pagando únicamente 200 pesos. ¿A qué hora van a poder estar con los hijos? Esa es la realidad que se vive. Este sistema no alcanza para que papá y mamá puedan ir a las juntas, estén con los niños, esté bien bonito todo. No, pues es solamente una muy poca parte de la sociedad mexicana. ¿Y qué sí se podría hacer? Yo creo que, como para ir cerrando. La responsabilidad es de toda la sociedad. Claro, si tenemos a una familia violenta, no vamos a poder tener a unos niños no violentos. Claro. Entonces, en esta reforma que se tiene que hacer del sistema educativo, yo creo que tiene que ser contundente y de toda la sociedad. Todos somos responsables. Todos somos responsables de lo que pasa en la escuela, en la cárcel. Aunque yo no tenga hijos en la escuela, aunque yo no tenga familiares en la cárcel, soy responsable de lo que ocurre ahí. Claro. Entonces, tenemos que estar todos en estado de alerta y ser partícipes. Si yo sé que hay algún caso de violencia, bueno, comunicarlo, atenderlo, hacerme responsable y generar en nuestra familia y en nuestro entorno, yo creo que 4 cosas muy fundamentales. La disciplina, no como una imposición, sino la disciplina como un conjunto de herramientas que me van a permitir llegar al éxito. Claro, y aparte sabes que a mí la disciplina también me gusta mucho porque es parte de ponerte límites a ti mismo. Y la concentración. Mucha de la gente que cae en reclusión es por falta de concentración, por falta de tolerancia. Y el respeto. El respeto no solamente tiene que ser, justo con lo que pedía la señora que nos llamó, de que también respetan a los maestros. Los maestros también tienen que respetar. Todos tenemos que respetarnos. Sí. Entonces, en esta gran reforma educativa, tiene que hacerse partícipe toda la sociedad, sensibilizarnos todos y todos demandar lo que mencionaste hace rato. Todos tenemos el derecho de petición. Es un derecho constitucional. Algo que no nos guste, podemos escribir una autoridad y la autoridad tiene la obligación de contestarnos, que de hecho es el artículo 8 constitucional. Entonces, vivir en ese estado de alerta y hacerlo, y hacernos responsables de nuestro entorno. No solamente todos, ahora en redes sociales todo el mundo opinamos. Todo el mundo somos el mejor director técnico, la mejor autoridad para decir qué se debe de hacer. Sí, sí, y yo digo a la gente, aquí nos ordenan tú? Que estamos haciendo cosas mal me da. ¿Qué haces tú en tu trinchera? Claro. ¿Qué haces tú para cambiar lo que no te gusta desde tu día a día? Muchísimas gracias, Arturo. Gracias de veras. Gerardo, por favor, a forma de conclusión. Para promover la cultura de la no violencia tenemos que salir de la postura de la neutralidad. Cuando escucho a la persona que dice los ejercicios de mediación es adoptar una posición neutral, no. Es adoptar una posición multiparcial. Es decir, me interesa tanto que cubras tú tus necesidades como tú, y estoy hablando del opresor y del oprimido o de la víctima y victimario, es decir, el foco atencional en las necesidades de los dos. Entonces, la multiparcialidad para mí es muy importante. Ejercer la cultura de la no violencia es, tomo la decisión de dejar de implementar métodos coercitivos con el otro. Entiéndase la coacción como forzar al otro a que haga cosas en contra de su voluntad usando medios psicológicos o físicos o lo que sea, todo aquello que fuerce al otro. Darnos cuenta también que se nos ha inculcado la cuestión de que estamos separados y de que no podemos hacer nada. Eso no es cierto.
Es decir, todo el modelo colaborativo tiene que ver con quitarme esta noción de que estoy desempoderado y de que sí puedo trabajar y que tú y yo no estamos separados. Claro. Y que esa cuestión... Y como dice Arturo, podemos participar juntos. Si yo veo que agreden a un niño, yo hacer algo, Y ¿no? entonces, pero tomarlo, lo que me interesa mucho es no posicionar al otro como el malo, con una lógica punitiva donde hay que castigarlo. Es decir, toda la sociedad estamos lastimados y tenemos que ayudar a sanar a todo el mundo, inclusive a aquellos que etiquetamos como malos. Entonces, sobre todo eso también, ¿no? Porque es bien importante, también yo en el libro planteé eso muy claramente, que es muy importante no señalar al que está atacando y al contrario, ayudarlo. Nayeli, de forma de conclusión. Muchas gracias. Pues bueno, coincido con todo lo que se ha comentado aquí, con lo que comentaron los directores. Es importante primero alinear las políticas públicas porque están desequilibradas desde su diagnóstico, su pronóstico, ¿no? A veces están muy limitados sus diagnósticos y entonces las actividades son muy limitadas. También coincido contigo, es responsabilidad de toda la sociedad. Si bien los papás no pueden estar al 100%, si hay una comunidad alrededor de los niños que puede estar y el trabajo desde el salón, la empatía entre los niños, el que ellos sepan que no son los únicos que viven problemas en sus casas, que también pueden ser violentados, y eso se forma una empatía. Yo he logrado, gracias a este trabajo, hacer grupos donde ellos mismos se cuiden, ¿no? Se defiendan, y pues bueno, y trabajar mucho con los maestros también la contención, porque... Muchísimas gracias, de veras, perdón, pero es que ya estamos al final del programa. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla, gracias al público, mi Sandy, gracias. Gracias a ustedes cuatro. Gracias. Adiós.